Muy buenas noches, amada familia, que hayan tenido unas fiestas de fin de año llenas de bendición, y el día de hoy vamos a reiniciar nuestras transmisiones del año 2022 y vamos a iniciar orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos permites, Señor, de podernos reunir por este medio para escudriñar tu palabra, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, ponemos este tiempo delante de ti, pidiéndote, Señor, que tú rompas con toda argumento, razonamiento y pensamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, al conocimiento de la palabra, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. También te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Padre, en esta hora también, ahora que estamos iniciando, Señor, nuestras reuniones y transmisiones por este medio del año 2022, te pedimos, Señor, que tu mano poderosa y tu unción permanezca sobre cada una de estas transmisiones todo el tiempo, así que sobre cada uno de nosotros, Señor, y que sean de edificación, de exhortación, de consolación y de prepararnos, Señor, para nuestro encuentro contigo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Un abrazo de Año Nuevo a cada uno de ustedes, y el día de hoy vamos a compartir un tema para enfocar nuestro año 2022 de una manera bíblica, de una manera que sea de bendición, de edificación, de exhortación y de consolación para nosotros este año. Hoy estamos, realmente hace 2 días o 3 días, estamos iniciando un año por la gracia de Dios, un tiempo y esto cada día que va transcurriendo es un tiempo en el cual nos estamos acercando más a la venida de Cristo o a nuestro encuentro con el Señor, tal como nos lo enseña la palabra en Romanos capítulo 13, versículo 11, dice la palabra: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esto se refiere a que cada día que está transcurriendo estamos más cerca de nuestro encuentro con el Señor, ya sea porque nos vamos con Él, porque pasamos de la vida física o de la vida terrenal a la vida eterna, o bien porque el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento. Cualquiera de las dos cosas, si lo consideramos en la línea de tiempo, estamos posiblemente muy cerca de ambas, de cualquiera de las dos. Por ello necesitamos prepararnos. Este es un tiempo para prepararnos, ya sea para su pronta venida o para nuestra partida con Él, tal como nos lo enseña Mateo capítulo 24, versículos del 44 al 47, dice la palabra: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, es decir, estando preparado para la venida o el encuentro con el Señor. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y esto se refiere a nuestra asignación en la vida eterna. Por ello necesitamos prepararnos para que nuestra asignación en la eternidad sea la más, ¿qué pudiera decir? La más plena posible. Este año, en algún momento de estos primeros meses del año, estoy preparando una serie que se llama Nuestra Vida Eterna.
a qué se refiere la palabra de Dios y dónde la vamos a vivir, qué vamos a hacer en la vida eterna, de qué se trata la vida eterna, porque hay muchísima información incorrecta al respecto de lo que se trata la eternidad, y la Biblia tiene suficiente información para que nosotros nos podamos imaginar cómo es la vida eterna, de tal manera que pongamos nuestra mirada en ella, como dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si no conocemos las cosas de arriba, ¿cómo vamos a poner nuestra mirada en ellas? Entonces vamos a tener esa serie acerca de qué se trata la vida eterna, de qué se trata el cielo, la nueva tierra, el nuevo cielo, la nueva Jerusalén, que es donde vamos a morar por la eternidad. Pero para ello necesitamos estar prepararnos para vivir esa vida y toda esa plenitud que vamos a tener en la eternidad. Y el fin de año siempre es un tiempo en el cual muchos de nosotros hacemos una evaluación de lo que fue nuestro año, de qué nos faltó, qué lo alcanzamos, y planificamos nuestro siguiente año. Pero normalmente lo planificamos en función de las cosas terrenales, no en función de las cosas eternas, como nos lo enseña Colosenses 3:1 al 2 que acabamos de leer. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y generalmente cuando nosotros planeamos nuestro año, lo espiritual lo dejamos de último o ni siquiera lo consideramos. Y esto es lo más importante de considerar, porque es lo que tiene peso eterno, lo que tiene valor eterno, en lo cual nosotros nos deberíamos enfocar prioritariamente. Está bien hacer planes relacionados con la familia, con el trabajo, con los negocios, con el éxito. Está bien, no hay ningún problema en eso, pero debemos poner las cosas en orden, y lo prioritario es lo espiritual. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11 versículo 3 que lo que se ve es hecho de lo que no se ve, es decir, lo espiritual influye sobre lo natural, sobre lo terrenal. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 8 versículos del 5 al 9, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mateo 6:33 también va en la misma dirección. Dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, la prioridad es lo espiritual, y lo terrenal va detrás, y lo terrenal sigue a lo espiritual. Por lo tanto, necesitamos poner nuestra mirada en las cosas eternas, y ello requiere un cambio de nuestra manera de pensar, un cambio de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 23 versículo 7 que conforme el hombre piensa, así va a vivir. Entonces, para que cambie nuestra manera de vivir, para enfocar nuestra manera de vivir bíblicamente, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Ahora bien, cambiar nuestra manera de pensar es lo más difícil, pero lo más necesario que los creyentes vamos a enfrentar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos al enemigo de ese cambio en nosotros mismos, ese ego engañoso, ese falso yo
que anda buscando todo el tiempo su satisfacción y con el cual andamos todo el tiempo, del cual no nos podemos desprender. Ese es nuestro mayor enemigo, nuestra mayor batalla. Por eso es el que ha determinado nuestra vieja forma de pensar de acuerdo al mundo. Y él sabe perfectamente que necesita desaparecer, necesita menguar para que podamos vivir de acuerdo a como nos enseña la palabra de Dios. Por eso Juan capítulo 3 versículo 30 dice, es necesario, ojo, no es opcional, es necesario que yo mengüe y él crezca. O como lo dice Mateo capítulo 16 versículo 24, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese cambio tan necesario de nuestra manera de pensar es imposible hacerlo sin la ayuda de la palabra y sin la ayuda del Espíritu Santo. Por ello necesitamos hacer del conocimiento de la palabra de Dios, del estudio de la palabra y de la comunión con el Espíritu Santo la prioridad de nuestros días, y prioridad no solo en poner en que sea lo primero que hagamos, sino que en entregarle la mayor cantidad de nuestro tiempo posible a esas dos actividades, porque esas dos actividades van a repercutir en todo lo demás de nuestra vida, llevándonos a la plenitud. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 33, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Y darle la mayor cantidad de tiempo posible a ambas actividades implica restarle tiempo a actividades no prioritarias, a actividades que no edifican nuestras vidas. Mucha gente nos dice, cuando le hablamos de este tema, nos dice que no me queda tiempo, pero cuando hacemos un examen de en lo que invierte su tiempo, nos damos cuenta que sí hay tiempo que puede sacar de actividades que no son prioritarias, como exceso de televisión, exceso de distracciones o de diversión, el ponerle mucha atención a las malas noticias, a los noticieros o telenoticieros, etcétera. Si nosotros vamos eliminando el tiempo que le damos a actividades que no edifican nuestra vida, que no fortalecen nuestra vida espiritual, seguro que vamos a tener mucho tiempo o mucho más tiempo disponible para el estudio de la palabra, para el conocimiento y estudio de la palabra y para la comunión con el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo primero que necesitamos hacer para enfocar nuestro año es hacer una revisión de a dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo. Recuérdate lo que dice la palabra, que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si nuestro tesoro verdaderamente es Cristo y la vida cristiana y la vida eterna, entonces vamos a sacar tiempo para dedicarle a esas actividades. Entonces, el primer propósito entonces sería examinar nuestros tiempos para ver en qué estamos invirtiendo cada día y quitarle tiempo a las actividades que no son prioritarias, a las actividades que no edifican nuestra vida. Lo segundo es enfocarnos en dos tareas prioritarias que ya las mencionamos, que son leer, estudiar, atesorar y obedecer la palabra de Dios, como lo dice Mateo capítulo 4 versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta que no entendamos que la palabra es un alimento esencial para nuestras vidas, es un alimento espiritual esencial para nuestras vidas, no va a cambiar nada. El cambio de nuestras vidas comienza por un cambio en la consideración de lo que realmente es la palabra de Dios. Todos tenemos la palabra de Dios, pero no todos valoramos y apreciamos la palabra de Dios. No todos buscamos la palabra de Dios con hambre, como que si fuera un alimento espiritual. Yo siempre digo, si comemos 3 veces al día
comida física, con mayor razón deberíamos alimentarnos por lo menos 3 veces diarias de la palabra de Dios, y no solo y esto no significa hacerlo a la carrera, significa hacerlo de una manera consciente, pensando, estudiando, reflexionando la palabra de Dios. En el Salmo 1, versículos del 1 al 3, encontramos una bendición que se relaciona precisamente con esto de invertir nuestro tiempo en la palabra de Dios. Dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Notemos esto, dice la palabra que todo lo que hagamos prosperará, pero ¿cuál es la condición? La condición no se trata de hacer un plan de voy a trabajar esto, voy a desarrollar este negocio, voy a tener estas actitudes en mi trabajo. La primera cosa que necesitamos, que nos lo enseña la palabra, es que tengamos en la palabra de Dios nuestra delicia y meditemos en ella de día y de noche, y entonces todo lo que hagamos prosperará. La garantía de que todas las cosas nos van a salir bien en lo terrenal es que pongamos nuestro corazón en la palabra de Dios, que pongamos nuestro corazón en las cosas de arriba. Es lo que dicen, como otra escritura que ya vimos hace un momento, Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia, y eso implica buscar la palabra de Dios, y entonces todas las cosas nos serán dadas por añadidura, prosperaremos en todo lo que hagamos. Y la segunda actividad que necesitamos hacer, que ya y agendarla, y le quiero hacer una observación acá. Si agendamos las cosas terrenales, deberíamos agendar las cosas espirituales. Deberíamos agendar en cada día nuestro tiempo de lectura de la palabra, nuestro tiempo de oración y de comunión con el Espíritu Santo. Ya hemos hablado ampliamente que la oración no se trata solamente de petición, sino se trata de un diálogo que entablamos con el Espíritu Santo, con Dios a través del Espíritu Santo, para obtener respuestas, entendimiento, conocimiento, sabiduría, etcétera, para incluso obtener aclaraciones y direcciones específicas respecto a lo que hemos leído en la palabra de Dios. Entonces necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Recordemos que en Santiago capítulo 4 versículo 5 la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, y ese anhelo es el anhelo de tener comunión, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros, y nos quiere trasladar toda su sabiduría, entendimiento, consejo, inteligencia, ciencia, para enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar cada día en nuestras vidas. Aparte de ello, también la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, nos habla de algo que era siempre la oración de Pablo por aquellos a los cuales dirigía sus epístolas, y dice en este pasaje, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es decir, no solo necesitamos la gracia del Señor, no solo necesitamos el amor del Padre, sino que también necesitamos la comunión con el Espíritu Santo para tener vidas plenas, vidas abundantes, vidas conforme al propósito de Dios, que son vidas plenas. Entonces, esas dos actividades, y como todas las actividades que vamos a ver acá, hay que agendarlas, mis amados hermanos. Y yo siempre digo algo: si yo no organizo mi tiempo, el diablo se va a encargar de organizármelo. Y el diablo me lo va a organizar robándome, matándome, destruyéndome el tiempo que puedo emplear para con Dios. Por ello necesito usar una agenda y agendar mis actividades espirituales, tanto como mis actividades terrenales, de tal manera
que nada me pueda distraer ni robar de lo que necesito hacer, y principalmente de las cosas fundamentales, que son las cosas espirituales que me van a garantizar el éxito en las cosas terrenales. Entonces, nuestra prioridad, nuestras dos actividades prioritarias durante cada día es la lectura, estudio y meditación y obediencia a la palabra de Dios, y la otra es la comunión con el Espíritu Santo, y todo ello con un enfoque. El enfoque es nuestra santificación. La palabra de Dios dice claramente en Romanos 12:2 que renovemos nuestra manera de pensar para que podamos experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7, la palabra de Dios habla que la voluntad del Señor para nosotros es nuestra santificación. ¿Y a qué se refiere la santificación? La santificación se refiere a la transformación de nuestro carácter en el carácter de Cristo. Por eso la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 nos enseña que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, es decir, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que la imagen de Cristo fuera formada en cada uno de nosotros. Y en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, la palabra de Dios también nos enseña que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria, de circunstancia en circunstancia, de todas las cosas obran para bien en la misma imagen, en la imagen de Cristo, por el Espíritu de Dios. Entonces la santificación se refiere a la transformación de nuestro corazón de tal manera que en nuestro corazón, en nuestra vida, se vaya reflejando cada día más el carácter de Cristo. Si lo hacemos por nuestras fuerzas legalistamente, eso va a ser hipocresía. ¿Por qué razón? Porque externamente vamos a dar una imagen que no corresponde a lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Entonces necesitamos la transformación de nuestro corazón por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, para que nuestra forma de vivir se amolde a esa transformación de nuestro corazón. Y esto va orientado a nuestra santificación, que es la manifestación del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Ahora, esa transformación solo la hace el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice que el Dios de paz nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, que Él sea el santificador no quiere decir que nosotros no tengamos ninguna tarea al respecto. La palabra de Dios dice que somos colaboradores de Dios, es decir, trabajamos juntamente con Dios. Él hace la mayor parte y el trabajo más importante por el Espíritu Santo, pero nosotros aportamos algunas cosas a ese proceso. ¿Qué es lo que nosotros aportamos? En primer lugar, lo que ya mencionamos de Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Eso significa morir al yo, a ese yo falso, a ese ego que es egocéntrico, egoísta y que solo busca lo suyo, no busca las cosas eternas. Y en Romanos 12:1 nos enseña lo mismo. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, poner nuestro cuerpo en servidumbre, no darle lugar a las pasiones de nuestro cuerpo, sino que a las cosas que son pecado, que nuestro ego demanda, sino que ponerlas en servidumbre. Y luego de eso, el Espíritu Santo se va a encargar de la transformación. Luego también la palabra de Dios nos dice una segunda cosa que necesitamos hacer, que ya la mencionamos también anteriormente, y es la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Es lo que dice Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios? Nuestra santificación, pero también que tengamos vida y vida en abundancia, que tengamos vida plena, que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Todo esto va de la mano. La santificación, la transformación de nuestro corazón, la formación del carácter de Cristo en nosotros va de la mano con una vida plena, una vida próspera, una vida abundante, una vida en bendición. En Efesios capítulo 4, versículo 22 y 24, también la palabra de Dios nos habla acerca de lo mismo. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El creyente necesita cambiar la manera de pensar. No podemos vivir vidas de creyentes, vidas abundantes, vidas plenas, con los mismos pensamientos de la vieja manera de pensar, de la manera como pensábamos cuando estábamos en el mundo. La forma de pensar del mundo es contraria a la forma de pensar de Dios. Entonces, para vivir vidas plenas conforme a conforme a lo que Dios tiene planeado para nosotros, vidas abundantes, vidas prósperas, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, dejar de pensar como pensábamos antes, que cuando andábamos en el mundo, y llenar nuestra mente, nuestros pensamientos de la palabra de Dios. A eso se refiere despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, deseos egocéntricos, egoístas, y renovarnos en el espíritu de nuestra mente, es decir, en el Espíritu Santo, en los pensamientos del Espíritu Santo, que son los pensamientos de la palabra de Dios, vistiéndonos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esto significa libertad, plenitud, abundancia, prosperidad, etc. Entonces necesitamos prioritariamente cambiar nuestra manera de pensar, enfocándonos en la santificación, en la transformación de nuestro corazón, en que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, en que nos despojemos de esa vieja manera de pensar para vivir vidas plenas, vidas exitosas en este año. Y hay algunas otras implicaciones también en esto que va todo de la mano. Esto no es nada más, no hay una fórmula que sea una varita mágica, sino que es un cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir, enfocados a esa plenitud de la vida en Cristo Jesús. Entonces, además de leer, estudiar, atesorar y obedecer la palabra de Dios, de tener comunión con el Espíritu Santo, de estar enfocados en salir de la vieja manera de pensar, para vestirnos de una nueva manera de pensar conforme al Espíritu, y que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, también necesitamos agregarle a eso primero algunas otras cosas que nos dice la palabra de Dios, que van en la misma dirección. Una, congregarnos. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, y notemos algo importante. No solo dice que no dejemos de congregarnos, notemos que dice: no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, principalmente por cuanto se acerca el día del Señor. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cada uno de nosotros cada día nos acercamos a una de dos cosas, que son los dos hechos fundamentales para llegar a la vida eterna. O nos acercamos al arrebatamiento de la iglesia, o nos acercamos al día en el cual vamos a morir físicamente y entraremos en la vida eterna. En cualquiera de las dos instancias, cada día que vivimos nos estamos acercando. Por lo tanto, no deberíamos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, e incluso ahora hasta hay enseñanzas de algunos que dicen que no es necesario congregarnos, que me puedo quedar en mi casita solito. Eso no es cierto.
La palabra de Dios dice, no dejando de congregarse. Estas actividades virtuales y todo son excelentes y son de bendición, pero lo presencial no puede ser sustituido por lo virtual. Lo virtual es una forma de discipulado, de enseñanza, pero en lo presencial también hay algo muy importante de lo cual no nos podemos perder. Y esto nos lo enseña el Salmo 133. Versículos del 1 al 3, dice la palabra, notemos esto, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es decir, congregarse. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y aquí está la bendición, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde? A donde habitamos los hermanos juntos y en armonía, congregados. Ahí hay una bendición y una porción de vida eterna que Dios envía, y solo ahí la envía. Por eso no debemos dejar de congregarnos. El congregarnos debe ser una forma de nuestra vida, no una obligación, sino entender todas estas cosas de las que estamos hablando. No son obligaciones. Si usted quiere, no las haga. Pero el que va a perder es usted, porque se pierde de la vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Estas no son obligaciones, son necesidades de nuestro espíritu, de nuestro nuevo hombre, para crecer en la plenitud de la vida de Dios en cada uno de nosotros. Si usted y yo dejamos de hacer estas cosas, Dios no deja de ser Dios, ni Dios deja de tener menos poder, menos influencia o menos o es menos Dios. Dios sigue sentado en su trono tranquilo. Estas cosas nos benefician a nosotros, son actividades que el Señor ha puesto en la palabra de Dios para nuestra bendición, para que haciéndolas seamos bendecidos y vayamos alcanzando paso a paso esa vida abundante, esa vida plena que tenemos en Cristo Jesús. Si usted no las quiere, no las haga, pero después no se queje que no ve la vida abundante de Cristo en usted, o que no ve el cumplimiento de las promesas, porque el cumplimiento de las promesas va en función de la obediencia a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y estas cosas de las que estamos hablando son las cosas que nos enseña la palabra de Dios. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2 dice que si obedecemos vendrán sobre nosotros estas bendiciones y nos alcanzarán, pero si no obedecemos, ni vendrán esas bendiciones ni nos alcanzarán. Entonces no tenemos por qué quejarnos de que Dios no nos bendice, de que Dios no nos escucha, de que Dios no nos prospera, de que Dios no hace lo que nosotros queremos, si nosotros no estamos haciendo lo que Dios dice que hagamos para que esas cosas sucedan. Entonces es importante que tomemos en consideración estas cuestiones. Entonces, buscar enfocarnos en lo que es las prioridades para este año deberían ser entonces enfocarnos en lo que es nuestra santificación, es decir, la transformación de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir, de nuestras actitudes, de nuestras decisiones y acciones, que sean transformadas de acuerdo a la palabra de Dios, al carácter de Cristo. ¿Y eso cómo lo logramos? En primer lugar, con la lectura, estudio y atesoramiento y obediencia a la palabra de Dios, con la comunión del Espíritu Santo, congregándonos. Aparte de eso, también la palabra de Dios habla del ayuno, y en Isaías 58, versículos del 6 al 12, nos habla de los beneficios del ayuno. Ayuno no es simplemente la privación de alimentos, eso puede ser una dieta. Ayuno es cuando nosotros nos privamos de alimento con enfoque, cuando nos privamos de alimento con un objetivo bien claro, y esto nos lo enseña la palabra de Dios en esa escritura de Isaías 58, del 6 al 12, dice la palabra. Ojo, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo.
No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Notemos bien algunas cosas que implican el ayuno entonces. Es que soltemos ligaduras de impiedad. ¿Y cómo sucede esto? Cuando nos privamos de alimento, el cuerpo va a demandar alimento, pero cuando nos privamos de alimento, nosotros le estamos ordenando a nuestro cuerpo que se tranquilice. Estamos poniendo nuestro cuerpo en servidumbre, como dice Romanos 12:2. Y aparte de ello, soltar las cargas de opresión. ¿Qué significa esto? No solo debemos orar para poner la carne en servidumbre, sino debemos ayunar para que sean rotas esas cargas de opresión que nos fastidian. Es tiempo para que pongamos nuestras cargas delante del Señor, como dice Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 30. Si alguno está cargado y trabajado, venga a mí que soy manso y aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón y hallará descanso para su alma. Esto significa entonces que necesitamos también no solo dejar esas cargas ahí, sino que sea el tiempo del ayuno combinado con la oración, que sea un tiempo para aprender mansedumbre, es decir, dominio propio de ese ego engañoso y perverso, y de esas pasiones de la carne como el hambre, y soltar, y aparte de ello, humildad, que reconozcamos que necesitamos de Dios y del Espíritu Santo para poder llevar adelante no solo el ayuno, sino toda la transformación que requerimos para la transformación de nuestro carácter, de nuestra alma. Por el otro lado también dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y esto implica que no es solamente dejar de comer, sino es también una forma, es que lo que me iba a comer se lo dé al necesitado, al pobre, al hambriento, o bien el dinero que iba a gastar en esa comida, que se lo dé al que esté necesitado de vestido, de abrigo, etcétera. Es decir, no solo combinar el ayuno en mi cuerpo, digamos, personalmente, sino que también pueda hacer obras de misericordia con los que las necesitan. Y entonces tendremos todos los beneficios. No vamos a entrar en el estudio completo de este pasaje. Usted lo puede hacer despacio en su casa, pero lo que sí quería dejar claro es qué significa realmente el ayuno, porque para algunos es simplemente dejar de comer, pero eso, si no va con sentido, si no va con enfoque, nos va a servir de poco. Es no solo privarnos de alimentos, sino que usar, por ejemplo, también es usar ese tiempo que íbamos a invertir en comer esa comida física, que ese tiempo se lo podamos dedicar al Señor en oración, en meditación de la palabra, en lectura de la palabra, en estudio de la palabra, es decir, sustituir el tiempo de comida física
para aumentar nuestro tiempo de comida espiritual y de comunión con el Espíritu Santo. Por el otro lado, también implica la santificación también implica enfocarnos en perdonar. Dice la palabra en Mateo capítulo 22 en Marcos capítulo 11 versículo 25, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Muchas veces el juzgar y el condenar a otros es porque en nuestro corazón no hemos perdonado a esa persona, o bien tenemos envidia o algo malo en nosotros, por lo cual juzgamos y condenamos al otro. Entonces necesitamos ser perdonados de ese pecado para ser libres de ese pecado. El otro tema que va asociado con esa transformación es el amar. Dice la palabra, recordemos lo que dice la palabra en Mateo 22 del 36 al 40, y amar es obedecer la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 14 versículo 15, el que me ama guarda mis mandamientos, y el amor es guardar los mandamientos del Señor. Dice en Mateo 22, 36 al 40, para que veamos la importancia del amar y por lo tanto del obedecer los mandamientos. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esa transformación va enfocada entonces al perdón y al amor. Luego también en Lucas capítulo 6 versículo 38 dice la palabra, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Estas tres características que estamos hablando, y la próxima que será el servicio, esas cuatro características son características fundamentales del carácter de Cristo. Dice la palabra en Juan capítulo 3, de versículo 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A través de qué? Notemos uno. El Señor envió a Jesús. ¿Para qué? Para que fuera un hombre como nosotros y como hombre siervo, es decir, para servir. Entonces el servir es una característica del carácter de Cristo. Dice la palabra en Filipenses que Él se despojó de toda, en Filipenses 2, que Él se despojó de toda su gloria, se hizo hombre y como hombre se hizo siervo. ¿Para qué? Para que nosotros, para ir a la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos perdón de pecados, es decir, las características de Cristo, del carácter de Cristo que vemos ahí, son servicio, amor, de tal manera amó, perdón, y dio su vida por cada uno de nosotros, dar. Entonces son cuatro características fundamentales del carácter de Cristo, de lo que significa la santificación. En cuanto al último que nos hacía falta, el de servir, recordemos lo que dice Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45, dice la palabra, mas Jesús llamándoles les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir. Su carácter es servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Finalmente, tenemos otras dos cosas en las cuales enfocarnos también en este año.
y es recuperar a los que se enfriaron en su relación con Cristo. Mucha gente en los últimos 2 años, por las cuestiones de la pandemia, se enfriaron en su amor, y la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros a ir detrás de aquellos que nosotros sabemos que pasaron por esta situación y traerlos de nuevo a la comunión con el Padre. Dice en Santiago capítulo 5 versículo 20: sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y en Gálatas capítulo 6 versículo del 1 al 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y haberse enfriado en su amor para con el Señor es una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, necesitamos ir detrás de aquellos que por alguna razón se apartaron del Señor. Recordemos que el pasaje central, el pasaje resumen de todo el Evangelio, el pasaje reina de todo el Evangelio, es Lucas capítulo 15, que es el capítulo de los objetos perdidos: la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, el hijo pródigo. Y estos tres nos hablan de ir por aquellos que se han apartado del Señor. Y obviamente también nos queda el evangelizar a los que están perdidos. Marcos capítulo 16 versículos del 15 al 18, la palabra de Dios dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que un año con enfoque es un año enfocado en nuestro crecimiento en la santificación, es decir, en la manifestación del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y ello requiere de varias cosas. La primera es leer, estudiar, atesorar y obedecer la palabra de Dios en mayor medida. Segundo, el tener una mayor comunión con el Espíritu Santo. Tercero, congregarnos. Cuarto, ayunar. Quinto, perdonar. Sexto, amar. Séptimo, dar. Octavo, servir. Noveno, recuperar a los que se enfriaron en su relación con Cristo. Y décimo, evangelizar a los que están perdidos. Si nos enfocamos en todas estas cosas que la palabra de Dios nos enseña, seguro vamos a tener vidas plenas, vidas abundantes, vidas victoriosas, vidas exitosas, vidas prósperas en este año. Este va a ser el mejor año de nuestra vida, nuestro mejor año de todos los años vividos. Así que mi invitación es para vivir un año con enfoque. Si usted ya hizo sus propósitos de fin de año o del nuevo año, qué bien, solo revíselos y pongamos lo espiritual sobre lo terrenal, lo celestial sobre lo mundano, lo que es de Dios sobre lo que es de la tierra. Recordemos lo que dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Es decir, todo lo terrenal. Ponemos lo espiritual primero y lo terrenal vendrá por añadidura. Así que les deseo que tengan un bendecido y próspero año, que al final del año podamos decir no solo hasta aquí nos ayudó Jehová, sino que podamos decir el Señor nos ayudó a crecer, a madurar, a tener vidas más plenas, vidas más abundantes, vidas más prósperas en Él. Muy bien. Hemos llegado al final de esta enseñanza.
les quiero comentar que este año nuestras transmisiones serán los lunes y los jueves, normalmente a las 8 de la noche. Vamos a cambiar la de miércoles para jueves y vamos a suspender la de los viernes por otros compromisos ministeriales que necesito afrontar. Así que nuestras transmisiones serán 2 veces a la semana, los lunes a las 8 de la noche y los jueves a las 8 de la noche. Así que los esperamos en esas transmisiones. Además, les recordamos que tenemos 2 recursos para edificar sus vidas, y estos son la página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted puede encontrar una cantidad de recursos para seguir creciendo en la fe y para llevar a la práctica esta enseñanza que el día de hoy impartimos, como todas las demás enseñanzas que impartimos por este medio. Muy bien, antes de finalizar, le quiero invitar entonces para el próximo jueves a las 8 de la noche a otra enseñanza más, y antes de retirarnos vamos a orar por usted y por todos los suyos, y le pido que me acompañe en esta oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche que nos has permitido, Señor, escudriñar tu palabra y encontrar, Señor, algunas formas para enfocar nuestro año 2022 para que sea un año pleno, un año bendecido, un año de victoria, un año de crecimiento, un año de preparación, Señor, para nuestro encuentro contigo, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, y te pido, mi Dios todopoderoso, que esta palabra quede sellada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella, Padre. Señor, también en esta hora te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que se ha conectado a esta transmisión, Padre. Señor, los levanto delante de ti a cada uno de ellos y sus familias, y te pido, mi Dios todopoderoso, que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno, sanando, restaurando, liberando, Señor, y no solo a cada hermano, sino también a sus familias, Padre, y pidiéndote, mi Dios todopoderoso, que tu Espíritu Santo obre en las familias de cada uno, en aquellos que todavía no te conocen, trayéndolos al conocimiento tuyo, Señor, en aquellos que andan en el camino del hijo pródigo, trayéndolos al arrepentimiento y de vuelta a casa, Señor, y a aquellos que se hayan enfriado en su amor por ti o que se hayan debilitado en su fe, que tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones y ellos sean fortalecidos, afirmados y perfeccionados en ti, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, espero que estos días sean días de bendición para sus vidas, y les mando un abrazo a cada uno y los espero el próximo jueves a las 8 de la noche para compartir otra enseñanza en la palabra del Señor. Un abrazo para todos y que el Señor les bendiga.